Vivir con calidad, un programa pensado en ti, usando la fisioterapia para favorecer, mantener y restaurar el bienestar físico, psicológico y social. En Vivir con calidad, nos importa tu salud. Iniciamos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Pues bienvenidos una vez más en esta cápsula, como todos los miércoles, para mejorar tu calidad de vida. Mi nombre es Elizabeth Gutiérrez, soy terapeuta físico, de profesión, terapeuta transpersonal y de otras terapias alternativas. Y como todos los miércoles, hoy vamos a iniciar con esta cápsula, pero antes, recuerda que siempre hacemos nuestra conexión con nosotros mismos, entonces te invito a que hagas una respiración profunda. Inhala, exhala, siente cómo entra este aire a tus pulmones, cómo se expande tu tórax. Si colocas una mano en tu corazón, siéntelo. Inhala y exhala. Si no lo alcanzas a percibir, pues retén un poco la respiración, unos 3-4 segundos. Exhala. Y así lo puedes estar haciendo varias veces para que puedas sentir esta conexión contigo misma, contigo mismo. Pues hoy vamos a platicar de un tema muy interesante y es sobre las lesiones más comunes que tenemos o que se pueden presentar con los corredores. Déjenme aquí, comparto la pantalla. Que se haga grande esto. Ahí está. Muy bien. Pues vamos a platicar un poco de toda esta información que creo que te va a ser de mucha utilidad. Y pues bueno, hablando de estas lesiones, ¿no? Que son las más frecuentes en el running, pues se calcula que son más de 5,5 millones de personas que practican esta actividad. Ahora, pues bien, esta actividad, pues aparte de que nos va a ayudar a mantenernos en forma y obviamente es una práctica muy, muy fácil de realizar. Sin embargo, también es uno de los temas o uno de los deportes que acumula muchas lesiones. Y en muchos casos, por la falta de esta información, de que a lo mejor pueden calzarse o tener algunas zapatillas o los tenis adecuados, o más bien ponerse a correr sin más preparación, la que solamente, ¿no? Teniendo en cuenta para liberar el estrés, para bajar de peso, etcétera. Pero dejamos de lado todas estas situaciones, ¿no? Que es muy, muy importante en la de, pues obviamente nuestro cuerpo y las articulaciones, ya que ellas son las que nos ayudan mucho, mucho pues en esta actividad y sobre todo la rodilla, ¿no? Entonces, recordando un poco, todas nuestras articulaciones en nuestro cuerpo están unidas por un tejido conectivo, que este es llamado el cartílago. Y este nos sirve de protección precisamente para evitar que nuestros huesos sufran el roce entre sí, ¿no? Y que estén chocando y obviamente esto provoque a una mayor lesión. Entonces, de ahí viene lo que es el desgaste y esto está producido por muchos factores, pero el deporte intenso puede ser uno de sus factores y va a acentuar este deterioro natural o bien la aparición de algunas dolencias relacionadas con, bueno, pues obviamente en las articulaciones con dolor y obviamente inflamación. Pero bueno, pues gracias a los avances de los últimos años y gracias a la
toda esta medicina regenerativa, paliativa, alternativa, es como nos vamos a ir ayudando también precisamente para que no tengas tú ningún problema. Entonces, precisamente por eso son estas cápsulas que hacemos, para que tú tengas la mayor información y no te sientas como perdido, ¿no? Entonces, pues miren, aquí estamos viendo una de nuestras articulaciones y yo creo que es una de las más grandes o más importantes, si no es que todas, pero en este caso, pues estamos hablando de este síndrome femoropatelar o bien síndrome femorrotuliano, es decir, que se va a centrar en lo que es la rodilla, lo que es el huesito que tenemos ahí. Si tú te tocas la rodilla, hay un hueso que sobresale y ese se llama la patela o bien pues la rótula, ¿no? En los libros la podemos encontrar así, pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Este dolor se va a presentar detrás y alrededor de este huesito que es llamado la rótula y obviamente, bueno, científicamente está llamado síndrome femoropatelar y bueno, se va a presentar obviamente en los maratonistas, ¿no? Y esta patología aparece después de una sobrecarga en la rodilla y está ocasionado por todas las actividades que comprometen la repetición de una flexión de la rodilla. O sea, en este caso, cuando estamos corriendo, o bien también se puede presentar en algunas, por ejemplo, si tú subes escaleras o estás practicando las sentadillas, o bien vas de bajada, ¿no? Al subir una pendiente. Entonces, se presenta muy habitual, ¿no? Entonces, obviamente esto, pues es para llamar la atención, ¿no? Porque obviamente va a limitar mucho tu actividad, ¿sale? Entonces, está al momento de que tú tocas tu rodilla, recordando para las personas que solamente nos están escuchando, si tú te sientas, tocas tu rodilla y va a sobresalir un huesito. Ese hueso es el que se llama patela o bien la rótula y obviamente se va a sentir el dolor en la zona. Obviamente va a recorrer todo ese dolor atrás o bien en todo su alrededor. ¿Ok? Si hay algunas dudas, por favor, ya saben que por aquí nos pueden compartir sus comentarios, sus dudas y todo. La siguiente de las lesiones en la rodilla es algo llamado síndrome de la cintilla iliotibial. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Este síndrome de la cintilla iliotibial es la segunda patología más frecuente en los runners. Y bueno, estos dolores es precisamente en la cara lateral de la rodilla y aparecen después de la fricción de la fascia, ¿no? Nosotros tenemos un músculo que recorre de nuestra cadera a la rodilla y es el que precisamente va a estar rozando con el hueso y bueno, va a generar este dolor, ¿no? Entonces, hay una prominencia que tenemos nosotros en la pierna o en el hueso, en el fémur, en la zona lateral, y es precisamente que este va a estar constantemente rozando y es lo que va a causar ese dolor. Entonces, estos dolores se manifiestan cuando el estrés está relacionado con los movimientos repetitivos de la flexión a la extensión. Entonces, en este caso, ¿no? Tenemos nuestra rodilla, se hace hacia adelante y hacia atrás, es decir, se extiende y se flexiona con grandes repeticiones y esto puede ocasionar este dolor y obviamente excede en esta tolerancia de los tejidos, ¿no? Entonces, si habéis, si hemos hecho alguna de estas actividades repetitivas constantemente, podemos generar o se puede generar este síndrome iliotibial. Entonces, ¿dónde se compone este dolor? Bueno, pues si tú te sientas o estás parado, tocas tu cadera en la forma lateral y vas hacia la rodilla. Ahí hay una fascia que no es precisamente tendón, no es músculo, perdón, es un tendón en donde ahí se inserta y esto viene de la fascia lata. Entonces, ahí es donde se inserta y constantemente si hay un roce de esta fascia o de este tendón, bueno, pues va a ocasionar este dolor.
Ahora, vamos a hablar de otra patología y es una tendinopatía también patelar, ¿no? Hablando de la rótula, o bien tendinitis rotuliana. ¿Y esto qué es? Se caracteriza en la mayoría de los casos por un dolor muy, muy localizado en la punta inferior de la rótula. Es decir, cuando igual, si tú estás sentado, recorre tu mano hacia lo que es la rodilla, vas a sentir el huesito. Pero si tú la bajas, vas a sentir una parte blanda y luego más abajo vas a sentir una zona dura. Ahí estás llegando a la tibia y es donde termina digamos, el tendón de la pierna, hablando de esta condición. Entonces, en donde sientas esa parte blandita terminando el huesito, la rótula, ahí es donde se va a sentir este dolor. No sé si alguna vez has ido al médico y te están checando los reflejos. Bueno, uno de los reflejos que nosotros también checamos para ver si están aumentados o si están disminuidos es precisamente en esa zona. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando haces el golpeteo? Pues obviamente la pierna se hace ligeramente para arriba. Bueno, pues ahí es donde se va a generar este dolor. Entonces, ocasiona obviamente una inflamación inicial, o sea, se va a sentir pues a lo mejor un borde, ¿no? Ahí gordito, obviamente vas a sentir el dolor y bueno, este dolor sí puede persistir en algunas semanas, ya que pues obviamente es un movimiento que se genera constantemente. Entonces hay que estar muy, muy alerta de dónde específicamente sientes tu dolor para, pues obviamente, ayudarte ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces vámonos a ir a otra de las lesiones que tenemos. La verdad es que son muchas, pero bueno, yo quise hacerlo un poquito más práctico y hacer como las más comunes. Entonces, esta es otra condición también que ocasiona dolor, obviamente, en esta pues particular actividad. La verdad es que pues son padrísimas. Quienes ya lo practican, pues obviamente es algo que digo, yo no lo practico como tal por una condición de salud que yo tengo, pero cuando he tenido la oportunidad pues de correr, sientes como esa libertad y la verdad es que es maravilloso. Entonces vamos a hablar de esta periostitis tibial. Bueno, aquí como pueden ver en la imagen, se siente igual. Ubiquémonos en la rodilla y si nos vamos más abajo, vamos a sentir este hueso, un hueso grande. Casi ahí no hay músculo, pues prácticamente es el hueso casi pegado al hueso. Entonces ahí es donde se puede sentir este dolor. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Bueno, pues este dolor se va a extender hacia la espinilla, todos ubicamos la espinilla, y el incremento de una actividad, de alguna sobrecarga de estos tejidos conjuntivos que se unen al músculo, que están muy, muy pegaditos, por eso casi ahí si tú lo tocas no se siente músculo, sino luego puedes identificar el hueso. Entonces es el hueso que está en la cara anterior medial, ¿no? Hacia el frente y un poquito hacia adentro de tu pierna. Entonces, este dolor provoca una inflamación en este tejido, el que recubre prácticamente al hueso, o sea, como que el que tapa el hueso, obviamente se va a inflamar y obviamente obviamente va a doler, ¿no? Entonces, al principio solamente el dolor puede ceder cuando pues la actividad ya no se practica y con el tiempo será continuo. Esta puede estar avanzando a una reacción por sobrecarga, incluso y puede ocasionar algunas fracturas por estrés. Entonces, pues es muy importante que identifiques pues dónde estás teniendo los dolores, ¿no? En qué parte de tu pierna, de tu rodilla, y una de otras condiciones y estas lesiones que se presentan también muy comunes fue de la cápsula pasada que hablamos de esta fascitis plantar. Entonces, pues también está dentro de estas lesiones no comunes.
Y vamos a hablar, miren, como aquí está, la fascitis plantar. Pues obviamente te ocasiona también muchos problemas porque pues obviamente también va a molestar al caminar, ¿no? Entonces, esta banda de tejido, como pueden ver, no contiene músculos, sino lo que contiene es un puro tejido conectivo, es elástico y es como ese, ¿cómo le podemos llamar? Como ese cuerito, es algo, es elástico, pero no es músculo. Entonces, y va de la parte del talón hasta por debajo de los dedos. Entonces, va a ocasionar una inflamación de esta estructura, obviamente, y pues te va a ocasionar que pues el dolor esté constantemente en la zona del talón o bien hacia la parte de los dedos. Y entonces, cuando caminas o bien corres, pues obviamente el dolor es muy intenso. ¿Ok? Y bueno, vamos a hablar también de las fracturas por estrés. Estas yo nada más las veo y es así como, ouch. Pues sí, generan bastante dolor. Entonces, estas son pequeñas rupturas de los huesos que soportan peso por la aplicación repetitiva de fuerza. Al correr distancias largas por aumento de la cantidad o la intensidad de una actividad demasiado rápida e incluso por algún uso normal del hueso que está debilitado o por alguna afección como la osteoporosis o la osteopenia, ¿verdad? Puede presentarse con mayor frecuencia. El dolor va siendo más fuerte o más presente y puede llegar a ser incapacitante, ¿no? Entonces, se originan en algún lugar específico. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos, las fracturas por estrés en la zona del peroné, o bien en la tibia, o bien en la zona de los dedos, que se llama metatarso. Aquí podemos verlas, o bien en la tibia, ya sea la parte más pegada a lo que es el pie, o bien más arriba, que es pegada hacia la rodilla, o bien la parte medial, ¿no? Entonces, pues puede ceder con el reposo, obviamente. Y hablando de estas fracturitas, pues sí hay que esperar a que solden, ¿no? Y obviamente empezar a trabajar en una rehabilitación para que esta fractura por estrés no se vuelva a presentar. De hecho, como pueden ver en las imágenes, por ejemplo, en una tibia, si hay una zona de fractura, cuando ustedes vuelvan a hacer la actividad, no se presenta en el mismo lugar. ¿No? ¿Por qué? Porque ya hay un refuerzo, en este caso, de que se formó hueso adicional, pero sí se puede presentar en otra área. Entonces, pues, mucho ojo, ¿ok? Y bueno, pues me encanta compartir todo esto, pero porque aquí nada más como hacemos estas pequeñas cápsulas, pero les tengo esta noticia para la siguiente cápsula. Les vamos a hablar de una de ellas en cuando se presenten, cómo podemos manejarlas en cuanto al tratamiento de fisioterapia, algunos ejercicios para fortalecer y obviamente la aplicación, que a mí me encanta poner la aplicación del taping, ¿no? El kinesiotaping, la verdad es que es maravilloso y muy útil. Entonces, pues, la próxima cápsula no te la quieres perder porque vamos a hablar de toda esta parte de la rehabilitación, de algunos ejercicios de fortalecimiento, de estiramiento y obviamente la utilización del kinesiotape. Entonces, pues, nos vemos el próximo miércoles para platicar de toda esta y ya, si tú quisieras algo más adicional, bueno, pues sabes que me puedes contactar por aquí y con mucho gusto te asesoramos en toda esta disciplina. Pues muchísimas gracias por tu atención, por estar aquí una vez más acompañándome, que con mucho gusto y mucho cariño comparto estas cápsulas para ti. Mi nombre es Elizabeth Gutiérrez, me despido y nos vemos en la próxima cápsula en Altavoz Live para tener vivir con calidad. Eso es muy, muy importante hoy en día. La fisioterapia se sirve de técnicas físicas para favorecer, mantener, restaurar el bienestar físico, psicológico y social, teniendo en cuenta las variaciones en el estado de salud del paciente para vivir con calidad. Te esperamos en la siguiente emisión. ¡Hasta la próxima!